Bien, entonces en este video vamos a ver el cálculo de las medidas de forma, ¿no? Y aquí tenemos una presentación para que se pueda entender también a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de medidas de forma. En realidad esta es la tercera dimensión cuando nosotros analizamos un conjunto de datos y las describimos, ¿no? Entonces, la forma de la curva de distribución de la variable aleatoria. Entonces, son dos medidas fundamentalmente. Uno, el coeficiente de asimetría y el otro, la kurtosis, ¿no? En el caso de la asimetría, decimos que cuando la media aritmética tiene el mismo valor que la mediana, entonces nuestra distribución, nuestra curva de distribución va a ser simétrica, pero cuando la media aritmética es menor que la mediana, entonces decimos que la distribución es asimétrica a la izquierda, ¿no? Porque vamos a tener una mayor concentración de frecuencias en la parte derecha, ¿no? O también podemos decir que tiene asimetría de cola izquierda o que tiene asimetría negativa. En cambio, cuando la media aritmética es mucho mayor que la mediana, entonces decimos que la distribución es asimétrica a la derecha, que tiene asimetría o tiene asimetría positiva, y eso significa que tenemos en este caso una mayor concentración de las frecuencias más altas en la parte izquierda de la curva, ¿no? Entonces, gráficamente vamos a tener nosotros esta representación de la simetría. Esta es una curva de distribución simétrica, ¿no? Ustedes pueden ver acá en este punto tenemos el valor de la media y de la mediana, ocupan el mismo lugar, y por lo tanto tenemos acá un 50% de los datos y tenemos en la parte izquierda y tenemos en la parte de derecha el otro 50%, ¿no? Entonces tenemos 50-50 acá. Eh, entonces acá nosotros podemos ver que tenemos un punto más alto acá, la cima de la curva. Vemos también un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, esta es la característica de una curva con simetría, ¿no? Que es simétrica. En cambio, acá tenemos lo que habíamos dicho. Esta es una distribución asimétrica de cola derecha. Fíjense, la cola más larga está en la derecha porque en la parte izquierda están concentradas las mayores frecuencias, como podemos ver acá. Aquí tenemos la mayor frecuencia, luego le sigue acá. Entonces, las clases inferiores presentan las mayores frecuencias acá y por lo tanto la media, aquí tenemos la media, es mayor que la mediana. La mediana está acá, acá está la media, ¿no? Entonces, la media es mayor que la mediana. Y esta, por ejemplo, es una característica de la distribución, por ejemplo, del diámetro en bosques naturales, ¿no? Siempre vamos a tener mayor número de árboles en las clases diamétricas inferiores en comparación con las clases diamétricas superiores, que van a tener pocos individuos, ¿no? Pero también podemos tener a la inversa una distribución asimétrica de cola izquierda. Acá la cola más larga va a estar a la izquierda porque las frecuencias más altas se encuentran concentradas en la parte derecha, en las clases, ¿no? Más altas, ¿no? Entonces acá tenemos las mayores frecuencias y por lo tanto acá la mediana es mayor que la media aritmética, ¿no? La mediana es mayor que la media aritmética. Entonces, esta es una curva asimétrica de cola izquierda, ¿no? De cola izquierda. También podemos decir, desde el punto de vista de la definición, el coeficiente de asimetría es un valor que mide la falta de simetría en un conjunto de datos numéricos. Nosotros sabemos que para aplicar una serie de las bases teóricas de probabilidades, por ejemplo, necesitamos saber si nuestro conjunto de datos, su curva de distribución, presenta una curva simétrica o asimétrica, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos valores x1, x2 hasta xn observaciones de una variable cuantitativa y tenemos además la media aritmética y la desviación estándar, entonces el coeficiente de asimetría se va a definir de la siguiente manera.
El coeficiente de asimetría entonces va a ser, ¿no?, la división del tercer momento de una distribución dividido entre el cubo de la desviación estándar, ¿no? Entonces acá nosotros estamos hablando del tercer momento porque es la sumatoria del cubo de las desviaciones dividido entre n. Entonces lo que está entre corchetes es el tercer momento dividido entre el cubo de la desviación estándar, ¿no? Entonces, también eso se puede definir acá colocando en el numerador el tercer momento de una distribución, dividido entre el segundo momento, que sería la varianza acá, y tenemos la raíz cuadrada de ese segundo momento, que es la desviación, lo que está entre paréntesis, elevado al cubo, ¿no? Entonces, como esto, una raíz cuadrada es lo mismo que si nosotros tuviéramos un exponente de un medio, eso multiplicado por 3 nos va a dar entonces el segundo momento elevado a 3 medios en el denominador y en el numerador el tercer momento. Entonces, esta es la definición del coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson, ¿no? Entonces, bueno, aquí también es importante mencionar que acá estamos dividiendo entre n, ¿no? Tanto el tercer momento como en el segundo momento. Pero también podrían pedirnos que nosotros utilicemos los valores muestrales en vez de los poblacionales, y en este caso entonces vamos a tener en el tercer momento n-1, y igual vamos a tener acá en el segundo momento, en el caso de la desviación estándar, dividido entre n-1, ¿no? Ahora, ¿qué significado tiene cuando nosotros tenemos datos agrupados, ¿no? Como en este caso, cuando nosotros incluimos frecuencias absolutas, significa que nuestros datos están agrupados en clases, y lo único que vamos a hacer es incorporar en la sumatoria, ¿no?, las frecuencias absolutas. Entonces vamos a tener acá, el tercer momento va a ser las frecuencias, la sumatoria de las frecuencias multiplicado por el cubo de las desviaciones, y eso dividido entre n, y lo mismo igual acá, para el cálculo de la desviación estándar, tenemos entonces el segundo momento, que es de datos agrupados, que sería la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicado por el cuadrado de las desviaciones dividido entre n. Entonces vamos a tener la misma relación de este coeficiente de asimetría del tercer momento y el segundo momento elevado a 3 medios. Entonces, este coeficiente de asimetría, ¿cómo se va a interpretar, no? Por ejemplo, si los datos están acá, si nosotros tenemos un valor mínimo y tenemos un valor máximo y tenemos al medio el valor de la media aritmética, y estas distancias son iguales acá entre x, entre el mínimo y el promedio, la media aritmética, y entre la media aritmética y un valor máximo, entonces decimos que nuestra curva es simétrica alrededor de la media aritmética, y va a tener esta forma, que es la forma de una campana, donde aquí tenemos entonces un valor del promedio que está acá, y que también en ese mismo punto está la mediana, y por lo tanto vamos a tener un 50% a la izquierda y el otro 50% de los datos a la derecha. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un valor del coeficiente de asimetría de 0 o aproximadamente 0, entonces vamos a tener una curva con simetría, como en este caso, ¿no? Entonces, cuando nuestro valor es igual a 0 o muy próximo a 0, decimos que nuestra curva de distribución es simétrica. Por otro lado, podemos tener estos dos aspectos que habíamos indicado, ¿no? Acá tenemos muchos datos en la izquierda, acá habíamos indicado, estas son las clases inferiores, las frecuencias más altas están concentradas en las clases inferiores, y por lo tanto vamos a tener una cola más larga en la derecha, ¿no? Y esta es entonces una asimetría positiva, una asimetría de la cola derecha, ¿no? Y por lo tanto eso se va a dar cuando nosotros tengamos un valor del coeficiente de asimetría mayor a 0, ¿no? Entonces, si nuestro valor es positivo, es mayor a 0, entonces decimos que tiene una asimetría hacia la derecha, con una mayor concentración de las frecuencias superiores en las clases inferiores. En cambio, tenemos esta otra situación, donde nosotros tenemos ahora una mayor concentración de las frecuencias más altas en las clases superiores, ¿no? En la parte izquierda. Y por lo tanto, la cola más larga va a ser
en la izquierda, y en ese caso decimos que tiene asimetría negativa o asimetría de la cola izquierda, ¿no? Y eso se va a dar cuando nosotros tengamos un coeficiente de asimetría negativo menor a cero, ¿no? Entonces, esas son las maneras, esa es la manera en que nosotros tenemos para poder evaluar si nuestra curva de distribuciones se aproxima a una simetría o es, por el contrario, asimétrica hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos mide el coeficiente de asimetría? Mide la asimetría de los datos, de la distribución de los datos con respecto a la media aritmética, ¿no? Y proporciona una cuantificación de la tendencia de estos datos hacia uno de los posibles escenarios, que es tener una simetría positiva o con una cola más larga a la derecha, o tener una simetría negativa con una cola más larga a la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en el caso de la simetría. Bien, entonces vamos a ver con nuestros datos, ¿no? Aquí tenemos nuestros datos. Se puede ver R, ¿no? Sí, se ve. Bien, entonces acá nosotros vamos a trabajar con los mismos datos que hemos estado trabajando también el día de ayer. Entonces tenemos nosotros acá un data frame al cual le hemos asignado el nombre de árboles. Bueno, y tiene estas variables: especie, diámetro, altura comercial, calidad, volumen. Entonces nosotros tenemos que ver, vamos a preguntarnos ahora, en el caso del volumen, por ejemplo, o en el caso del diámetro, o en el caso de la altura comercial, si esta curva de distribución de estas variables tiende a ser simétrica o tiende más a ser una curva con asimetría a la izquierda o con asimetría a la derecha. Bien, en R nosotros necesitamos una librería, instalar una librería, ¿no? Esa librería que necesitamos instalar, entonces vamos a colocar acá para calcular la asimetría, mejor dicho, el coeficiente de asimetría, para calcular el coeficiente de asimetría y la kurtosis, se necesita instalar la librería. La librería es E1071. Esa es la librería. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros nos vamos acá a R y vamos a colocar install.package y paréntesis, y ahora, entre comillas, colocamos E1071. Entonces acá vamos a tener E1071 y cerramos, ¿no? Entonces vamos a cerrar y luego, bueno, vamos a probar si nosotros primero, si yo tengo ya en mi máquina instalada esa librería, y eso lo voy a hacer colocando library E1071. Voy a ver si ya lo tengo instalado. Bien, yo ya lo tengo instalado, pero ustedes que no lo tienen, entonces lo tienen que hacer correr esto, ¿no? Entonces lo tienen que hacer correr. Yo no lo voy a hacer correr porque ya lo tengo instalado, pero está ahí, ¿no? Entonces, esto es para instalar, ¿no? Luego, entonces, nosotros vamos a ver si efectivamente lo tenemos instalado y vamos a colocar lo que puse ahí, library E1071, ¿no? Entonces, hacemos correr acá, hacemos correr, y vamos a tener entonces que evidentemente está instalado. Cuando aparece esto en nuestra consola, ¿no? Entonces significa que está instalada la librería. Bien, entonces, como ya tenemos instalado la librería, ahora lo que tenemos que ver lo siguiente es ¿qué variable vamos a trabajar, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar y vamos a sacar el coeficiente de asimetría tanto para el diámetro, para la altura comercial y para el volumen, ¿no? Entonces vamos a colocar acá
¿no? La función que vamos a utilizar para calcular eh, el coeficiente de asimetría, aquí vamos a colocar mejor, entonces utilizar la función es Esquiv-Nis. Bien, Esquiv-Nis, esa es la función. Bueno, esto está en inglés, pero significa asimetría. Entonces vamos a colocar acá Esquiv-Nis. Y vamos a colocar simplemente cuál es nuestra variable. Primeramente vamos a sacar del diámetro su coeficiente de asimetría. Entonces vamos a indicar, ¿no? Vamos a indicar entonces ahí Esquiv-Nis y nuestro data frame es árboles, ¿no? Y nuestra variable es diámetro. Bien, entonces hacemos correr ahora y vamos a ver cuánto es su coeficiente de asimetría. Bien, ahora esto vamos a colocar acá. Entonces, su coeficiente de asimetría, ¿no? El coeficiente de asimetría es igual, vamos a poner a 1.738, ¿no? Entonces, ese sería el coeficiente de asimetría del diámetro, ¿no? Del diámetro. ¿Cuál sería su interpretación? Bien, entonces hemos dicho debido a que el coeficiente de asimetría es mayor a 0, entonces debido a que el coeficiente de asimetría es mayor a 0, ¿no? Entonces, la curva de distribución del diámetro presenta, ¿no? Una asimetría a la derecha. Punto. Esto significa que las mayores frecuencias se encuentran en las clases de diámetro, inferiores. Bien, entonces, esa es su interpretación del resultado que hemos obtenido del coeficiente de asimetría, ¿no? Ahora vamos a sacar el coeficiente de asimetría para la altura, ¿no? Entonces vamos a colocar Esquiv-Nis. Ahora tenemos árboles, el data frame, ¿no? Y la variable es altcom, ¿no? Altcom. Entonces vamos a ver ahora cuál es el valor del coeficiente de asimetría para la curva de distribución de la variable altura comercial. Bien, hacemos correr. Y tenemos ahora un valor de 0, un coeficiente de asimetría de 0.34, ¿no? Entonces, es lo mismo que en el caso del diámetro, ¿no? Entonces, acá podemos colocar la interpretación, es muy similar, ¿no? Solamente que tenemos que ver un aspecto importante acá. Este valor, si bien es positivo, pero no está tan alejado de 0, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar acá? Entonces, por ejemplo, debido a que el coeficiente de asimetría es mayor a 0, entonces decimos la curva de distribución de la altura comercial. Presenta
presenta una asimetría a la derecha. Esto significa que las mayores frecuencias, ¿no?, se encuentran en las clases de altura comercial inferiores, ¿no? Pero si nosotros comparamos la curva de distribución del diámetro y de la altura comercial, podemos decir que como el valor del coeficiente de asimetría del diámetro está mucho más alejado de cero, es 1.7, en comparación del coeficiente de asimetría de la altura comercial, que solamente tiene 0.34, entonces podemos decir que hay una mayor concentración, hay más frecuencias superiores en las clases de diámetro, ¿no?, inferiores, comparado con las clases de altura comercial inferiores. Entonces, eso va a hacer la diferencia entre estos dos valores. Si nosotros tuviéramos un coeficiente de asimetría, por ejemplo, igual a 2, de una variable X, entonces esa variable, que es mucho mayor a 1.7 y a 0.34, entonces tendría una mayor concentración todavía de las frecuencias absolutas en las clases inferiores, ¿no? En la parte izquierda de la curva, ¿no? Entonces, cuanto más concentración haya en la parte izquierda, el coeficiente de asimetría va a estar más alejado a cero, va a ser más superior a cero, ¿no? Bien, eso hemos visto en el caso de la altura comercial. Y ahora vayámonos al caso del volumen, ¿no? Porque, digamos, esas son las variables con las que tenemos que interpretar. Y nuevamente colocamos Skipnis, pero ahora del volumen, ¿no? Entonces vamos a tener acá volumen. Bien, hacemos correr y vamos a ver cuál es el valor. Fíjense, el valor ahora es 2.04, lo que les decía hace rato. Entonces tenemos acá un valor, un coeficiente de asimetría, igual a 2.048. Bien, entonces, fíjense, acá está mucho más alejado este valor del cero, ¿no? Entonces, la interpretación va a ser la misma en este lado, pero después tenemos nosotros que relacionar, ¿no? Que relacionar estos valores. Entonces, acá vamos a decir la interpretación debido a que el coeficiente de asimetría es mayor a cero. Entonces, la curva de distribución ahora del volumen presenta una asimetría a la derecha. Esto significa que las mayores frecuencias, ¿no?, que las mayores frecuencias se encuentran en las clases de volumen inferiores. Bien, ahora, comparando, aquí podemos ya colocar una interpretación de los tres, comparando los coeficientes de asimetría, como tenemos que el volumen, o la curva de distribución, del volumen, comparando los coeficientes de asimetría, tenemos que la curva de distribución del volumen es mayor que, ¿no? Es mayor que, aquí podemos, es mayor que el del diámetro. ¿Y dónde está el diámetro? Es mayor que del diámetro. Es mayor que el del diámetro, ¿no? Y la curva de distribución, del diámetro presenta un coeficiente mayor
que el de la altura comercial. Bien, entonces, esa sería nuestra interpretación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el caso de volumen, tenemos más frecuencias en las clases de volumen inferior, ¿no? Luego tenemos el que le sigue es el diámetro, pero si bien están concentrados también en la parte izquierda las mayores frecuencias absolutas, pero en menor proporción. Y luego le sigue la altura comercial, que presenta unas frecuencias superiores en las clases de altura comercial inferiores, pero no en la misma proporción que los anteriores, sino en menor proporción, ¿no? Por eso es que su valor es de 0.34. Entonces, esta sería la manera en la que nosotros podemos evaluar la asimetría de cada una de nuestras curvas, ¿no? Entonces, ese sería entonces el coeficiente de asimetría. Y ahora vamos a explicar lo que es la kurtosis, ¿no? La kurtosis. La kurtosis es una medida también de la forma de la curva, pero que está relacionada más que todo a la forma de la cima de la curva de distribución, ¿no? Entonces, acá ustedes van a poder ver lo de la kurtosis, ¿no? La kurtosis, entonces, es una medida descriptiva de la forma de la curva de distribución, pero fundamentalmente está relacionada con la forma de la cima, del apuntalamiento, del grado de apuntalamiento de la curva de distribución. Y está relacionada con el cuarto momento de una distribución, ¿no? Entonces, mientras que el coeficiente de asimetría está relacionado con el tercer momento de una distribución. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos en x1, x2 hasta xn observaciones de una variable cuantitativa, sea x barra la media aritmética y s la desviación estándar. Entonces, acá la kurtosis va a ser la relación entre el cuarto momento de una distribución, porque ahí tenemos las desviaciones elevadas a la cuarta potencia, dividido, ¿no? Dividido entre la desviación estándar elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, elevado a la cuarta potencia. Y lo mismo vamos a tener cuando tenemos un conjunto de datos que están agrupados en clases, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que la kurtosis va a ser igual al cuarto momento, ¿no? De la distribución de las variables agrupadas en clases. Por eso es que tenemos acá frecuencia absoluta multiplicando, dividido entre la desviación estándar elevado a la cuarta potencia. En términos de las fórmulas que relacionan a estas medidas, mejor dicho, a estos valores, a estos momentos, entonces tenemos que la kurtosis es igual, lo que está en el numerador es el cuarto momento, ¿no? Porque está dividido entre n, y la desviación estándar, o mejor dicho, la desviación, que es x sub i menos la media aritmética, está elevado a la cuarta potencia, y dividido, hemos dicho, entre el segundo momento, que es cuando tenemos las desviaciones elevados al cuadrado, elevado al cuadrado, lo cual significa que tenemos ahí el valor de la desviación elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, tenemos estas formulitas acá, y también como en el anterior caso, entonces nosotros podemos relacionar en función a momentos poblacionales divididos entre n, como está, o momentos en términos de muestras. Entonces, aquí tendríamos que cambiar si fueran muestras y tendríamos que dividir entre n-1 y acá igual entre n-1. Entonces, en resumen, la kurtosis es una relación entre el cuarto momento de una distribución y el cuadrado del segundo momento de una distribución, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a medir esta medida descriptiva? Nos va a medir, nos va a ver si tenemos cuántos datos x sub i de la variable aleatoria están alejados de la media aritmética, ¿no? Entonces, el alejamiento o el acercamiento de los datos va a estar relacionado con el cuarto momento de la desviación, ¿no? Entonces,
Vamos a tener entonces estas maneras, ¿no? La forma de la cima de la curva, entonces va a estar definido por la kurtosis. Entonces, es una medida, decimos, del decaimiento suave o abrupto de la gráfica de frecuencias de un conjunto de datos hacia uno u otro lado de la media, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para una distribución normal estándar, K, el coeficiente de kurtosis, va a ser igual a 3, ¿no? Igual a 3. Y vamos a definir acá, ¿no? Cuando tiene esta forma, entonces, acá, fíjense, se está refiriéndose a la cima. Esta cima no es muy pronunciada, es una cima moderada, el de la forma de campana, el de la distribución normal. Entonces, esta cima, que no es muy pronunciada, entonces se va a dar cuando el K sub 3 va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0. Entonces acá vamos a tener que esta curva normal se va a llamar curva mesocúrtica. Mesocúrtica porque acá su cima no es muy pronunciada ni tampoco es aplanada, es una cima moderada. Entonces, esa es una curva mesocúrtica y K sub 3 debería ser entonces aproximadamente 0. Por el otro lado tenemos los otros dos. Uno, que tenemos, fíjense acá, la cima es más pronunciada ahora. Hay un pronunciamiento, hay un mayor grado de apuntalamiento de esta cima. Por lo tanto, K sub 3, la kurtosis tiene que ser mayor a 0 y se denomina curva leptocúrtica cuando hay un grado de apuntalamiento mayor. Lo contrario es cuando tenemos una curva aplanada. Aquí fíjense, la cima es aplanada. Por lo tanto, acá esto se denomina curva platicúrtica y el coeficiente de kurtosis tiene que ser negativo, menor a 0. Entonces, igual a 0 va a ser mesocúrtica, la forma de una campana, de una normal. Positivo mayor a 0 va a ser leptocúrtica, una curva más apuntalada. Y negativo, menor a 0, va a ser cuando la curva sea achatada, aplanada, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que ver la interpretación, ¿no? Entonces, vamos a ir nuevamente acá. Ahora, vamos a calcular ahora la kurtosis de estas variables, ¿no? Entonces, cálculo de la kurtosis, ¿no? Y ahora también acá, utilizando la función, ahora la función que vamos a utilizar es la función kurtosis. Esa es la función. Entonces vamos a colocar primeramente el diámetro. ¿Cuál es la kurtosis del diámetro? Entonces vamos ahí, ¿no? Tenemos nosotros que nuestro data frame es árboles. Entonces vamos a colocar árboles y diámetro. Primeramente para el diámetro. Bien, entonces vamos a hacer correr. Y calculamos. Fíjense acá su valor del coeficiente. Ahora, la kurtosis, acá. La kurtosis es igual a 5.85. 5.85. Bien. Entonces vamos a tener para el caso del diámetro, entonces tenemos una kurtosis de 5.85. ¿Eso qué significa? Es un valor positivo, es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, el grado, ¿no? Entonces, la interpretación que podemos hacer, la interpretación, es que, ¿no? Debido a que la kurtosis es de 5.85, entonces, ¿no? La curva de distribución del diámetro es leptocúrtica. Es leptocúrtica, ¿no? Es leptocúrtica. Esto significa una mayor concentración de los datos alrededor
alrededor de la media aritmética. Alrededor de la media aritmética, ¿no? Alrededor de la media aritmética. Y una menor concentración de los datos en los extremos. Bien, ya tenemos entonces la interpretación de la kurtosis del diámetro. Bien, ahora vamos a calcular la kurtosis de la altura comercial. Entonces tenemos acá árboles, tenemos altcom. Bien, a ver, vamos a ver si no tenemos algún error, decir que no. Bueno, ahora vamos a hacer que nos calcule. Ahora tenemos un valor acá, de, bien, nos vamos acá. Tenemos una kurtosis de igual a 0.017, está bien. Bien, entonces ahora, este valor, ¿no? Es 0.017. Entonces, este va a tener una curva, ¿no? Para que podamos ver acá también. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Bien, aquí tenemos las formas de las curvas. Entonces, vamos a tener una curva en la interpretación, ¿no? Entonces vamos a tener debido a que la kurtosis es de 0.017, ¿no? Entonces la curva de distribución, vamos a colocar la curva de distribución, de la altura comercial, es más aplanada. Que la curva de distribución del diámetro, ¿no? Ahora vamos a ver la kurtosis del volumen. Entonces vamos a tener árboles, volumen, y vamos a ver cuánto sale ahí entonces la kurtosis. Tenemos un valor que es mucho más alto todavía. Entonces, fíjense acá, tenemos una kurtosis que es igual a 7.28. Entonces, acá, ¿no? Decimos que debido a que la kurtosis es de 7.28, ¿no? 7.28. Entonces, presenta un mayor apuntalamiento con una mayor concentración de frecuencias altas alrededor de la media aritmética, ¿no? Y entonces tenemos esos tres valores. Y como hicimos en el anterior también,
podemos hacer una interpretación final, ¿no? La interpretación final. Podemos indicar, entonces, ¿no? Los valores de la kurtosis muestran, ¿no?, que el volumen presenta la kurtosis más alta con 7.28, seguido del diámetro, ¿no?, con 5.85, y finalmente, ¿no?, la altura comercial con 0.017, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que en este caso, tomando en cuenta esos valores, entonces el volumen presenta más frecuencias altas alrededor de la media, ¿no? Y vamos a tener un ancho menor entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Luego le sigue el diámetro, que también presenta las frecuencias más altas alrededor de la media, pero el ancho del mínimo y el máximo va a ser mayor en comparación con el volumen. Y finalmente tenemos la altura comercial, que casi es una curva aplanada, ¿no? Y que por lo tanto en la altura comercial vamos a tener un mayor ancho entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación de la kurtosis de las tres variables: diámetro, altura comercial y volumen. Bien, entonces vamos a detener el video.